Hola, nosotros somos el grupo número 8 de amputaciones de miembro inferior y mi grupo está conformado por José Abreu, Gabriela Costa, Marbella Loaiza, Romel Flores y mi persona, Albany Álvarez. ¿Qué es una amputación? La amputación es un acto quirúrgico que provoca un cambio irreversible a la persona sometida a esta. En miembros inferiores es una alteración primariamente periférica, pero no solo supone la pérdida estructural del soporte estático, sino también la pérdida de función dinámica del complejo articular y una pérdida de información sensorial propioceptiva y exteroceptiva. Entre sus causas están traumatismo grave en la extremidad causada por un accidente, flujo sanguíneo deficiente en la extremidad, infecciones que no desaparecen o que empeoran y no pueden controlarse o curarse, tumores de la extremidad inferior, quemaduras graves o quemadura por frío grave, heridas que no sanan, pérdida de función de la extremidad y pérdida de la sensación en la extremidad, lo que le hace vulnerable a una lesión. Niveles de amputación en pierna, muslo y pie. Se conoce como el nivel electivo al cual se debe realizar la amputación conservando una buena movilidad, fuerza y brazo de palanca para obtener un muñón útil para el proceso de protetización. Entonces podemos observar en la imagen que sale desarticulado de cadera, hemipelvectomía en la parte superior, transfemoral, desarticulado de rodilla, transtibial, desarticulado de tobillo, amputación tipo Syme y amputación parcial del pie. Cuando observamos la imagen del pie podemos ver que están los tipos de amputación de Syme, de Chopard, de Lisfranc y la transmetatarsal. Sin embargo, también hay amputaciones de dedos por separado o por decirlo individual o de todos los dedos dependiendo de cuál sea el problema de cada persona. Tipos de prótesis para los distintos niveles de amputación de miembro inferior. Estos se clasifican y se caracterizan de la siguiente forma. Número 1. Prótesis para la amputación de dedos del pie. La principal ventaja de este tipo de amputaciones es que se puede utilizar un zapato normal y la amputación de dedos puede ser total o parcial. En este tipo de amputaciones hay diferentes opciones protésicas, donde tenemos la prótesis de relleno, en la que se rellena el espacio dejado en el interior del zapato con un material elástico y flexible, de modo que se evita el desplazamiento del pie en los huecos dejados por la amputación. Tenemos la plantilla flexible con relleno. En esta se construyen los elementos complementarios al igual que la antes de relleno de huecos dejados, además de elementos que pueden ayudar a evitar deformidades del pie derivadas de amputaciones, tales como supinaciones, aumentos de arco plantar, entre otras. Tenemos también la de dedos moldeados en goma silicona, la cual se incorpora con un material de relleno a una plantilla semirrígida. En este caso de que se ampute también los radios del pie, se utilizará el mismo mecanismo que en la amputación de dedos. Número 2. Prótesis para la amputación transmetatarsiana. La prótesis transmetatarsiana se realiza normalmente con material flexible que aumenta la funcionalidad del pie y sea más tolerable. La prótesis más frecuente para estas amputaciones se realiza sobre una plantilla semirrígida que se adapta a la forma de la base del calzado. Se rellena el espacio libre, al igual que antes, con material elástico. Entre este material y la zona distal del muñón se coloca una almohadilla de poliuretano para evitar el roce y conseguir una flexión necesaria para la marcha. Número 3. Prótesis para la amputación de Lisfranc. Se emplea en la amputación a nivel tarso-metatarsiano del pie. Se realiza también con material flexible, aunque sobre una plantilla semirrígida, adaptada a la forma del calzado que rellena el hueco dejado tras la amputación. Entre el relleno y el muñón se utiliza una almohadilla buscando el mismo objetivo de los cuales estuvimos especificando anteriormente. Número 4. Prótesis para amputación de Chopard. Se utiliza en casos de que la articulación a nivel medio tarsiana del pie, en este caso existen varias opciones según el tipo de paciente y la actividad que va a realizar. Tenemos la hemivalva plástica laminada anterior, la cual asciende desde el punto más distal del muñón del pie por la parte anterior de la pierna
hasta la base de la rótula, apoyándose sobre el tendón rotuliano. En su parte distal de esta prótesis se adapta un antepié protésico. También tenemos la férula antiequino, formada por una hemivalva posterior que asciende hasta el tercio proximal de la pantorrilla. Esta prótesis se une en el extremo distal a un relleno elástico o antepié que ayudará al despegue del pie. Número 5. Prótesis para la amputación del Simon. Se utiliza para reemplazar el segmento del miembro inferior ausente a nivel de la articulación de tobillo. El muñón en este tipo de amputaciones tiene forma bulbosa, por lo que las prótesis tienen el inconveniente de que se resultarán más voluminosas en su parte distal, es decir, en los mareolas. En este tipo de prótesis el encaje se realiza en plástico laminado, con resinas acrílicas y reforzadas de fibra de carbono. El extremo distal cubre hasta los cóndilos femorales, aunque por la parte posterior deja libre el hueco popliteo para determinar o para permitir la flexión de rodilla. Número 6. Prótesis tibiales. Se utilizan para el reemplazamiento del segmento del miembro inferior ausente a nivel transtibial, es decir, por debajo de la rodilla. El encaje se aloja en su interior al muñón y consta normalmente de dos partes, en un encaje duro o externo y otro blando que cumple con las funciones de amortiguación hacia los impactos y reducción de fuerza de fricción y silladura. En la PTB, es decir, patellar tendón de Bern, el encaje logra su apoyo en el tendón rotuliano, a la vez que sobre toda la superficie del muñón, buscando el contacto total con las zonas blandas, liberando prominencias óseas y tendones. La suspensión en esta prótesis se realiza con el efecto pinza entre el apoyo suprorotuliano y el contraapoyo en la pared posterior y por el estrecho contacto de la prótesis con el muñón. En el PTS, es decir, prótesis tibial supracondilia, es una variante de la PTB. Su encaje se presenta en una suspensión adicional para proporcionar mayor estabilidad al muñón mediante unas tiras elásticas en la zona posterior proximal de la prótesis. En la KBM, es decir, Condyle Button Muster, se ofrece una mayor estabilidad medio-lateral respecto a las anteriores. La pared anterior del encaje llega a la interlínea articular de la rodilla, apoyándose en el tendón rotuliano. Las paredes laterales rodean la rótula para asegurar la estabilidad medio-lateral. El apoyo se realiza, por tanto, en el tendón rotuliano, así como también en toda la superficie del muñón. La suspensión es de un tipo pinza gracias a las aletas condilares y también gracias a una cuña que se introduce una vez colocada más la prótesis. En cada una de ellas se cuenta con un segmento intermedio que sirve de conexión entre la rodilla y el pie protésico. El segmento distal o mecánico protésico articular de tobillo-pie es el componente distal que proporciona el contacto con el suelo. Hay distintos tipos. Tenemos el pie no articulado, que simula cierta flexión plantar del tobillo con el apoyo del talón por la deformación del material viscoelástico. Tenemos también el pie articulado, el cual permite cierto grado de flexión plantar o dorsal del tobillo. Se basa en una serie de topes elásticos que limitan ese movimiento articular. Y por último, el pie almacenador de energía, el cual consigue un mayor impulso en el despegue debido a la acumulación de energía durante la fase de apoyo. Número 7. Prótesis tibial con encaje 3S, es decir, silicón, suspensión y succión. Es utilizada también en amputaciones a nivel transtibial. El encaje en este caso utiliza un forro de silicona en contacto directo con la piel del paciente, lo que evita rozaduras. Por encima se recubrirá, según las necesidades del paciente, por un encaje duro, y en este tipo de prótesis, a diferencia de las anteriores, no existe punto de presión apoyo. El sistema de suspensión lo da la silicona. El segmento intermedio es, al igual que las anteriores, el mecanismo que une el encaje con el pie protésico.
y en este caso se deberá prestar atención a las tareas de alineación. Número 8. Prótesis endoesquelética para desarticulación de rodilla. Estas prótesis están indicadas para amputaciones de pie, tobillo y rodilla. También para amputaciones femorales, pero únicamente con un muñón largo capaz de soportar cargas y con los músculos mayormente intactos con una reinserción distal. El encaje en esta prótesis tiene forma cuadrangular para impedir la rotación del muñón. El borde superior llega hasta de 2 a 3 centímetros por debajo del periné y el extremo distal envuelve completamente el muñón, utilizándose materiales blandos y ajustables. El sistema de suspensión le proporciona el mismo contacto íntimo del encaje. Esta prótesis a nivel de amputación cuenta con una rodilla protésica. Estas rodillas deben proporcionar las siguientes funciones: ofrecer una estabilidad en la fase de apoyo, con la finalidad de evitar la flexión durante la carga. Para ello se utilizan sistemas de frenado durante el apoyo, sistemas de bloqueo manual, voluntario o con articulaciones policéntricas, es decir, en las que va cambiando el eje instantáneo de la rodilla según la angulación de la rodilla. También nos proporcionará una flexión similar a la fisiológica en cuanto a la cinemática durante la fase de oscilación y que se ajuste a los cambios de velocidad. Esto se consigue mediante un mecanismo de control de oscilación, es decir, un mecanismo hidráulico o neumático que realiza la acción del cuádriceps evitando la flexión excesiva de rodilla y la de isquiotibiales, y evitando también así el impacto final en la extensión para lograr una estética aceptable. Pueden ser distintos tipos. En esto tenemos los mecánicos articulares convencionales, los cuales alargan el segmento del muslo y lo acortan a la pierna, es decir, no es demasiado estético. Tenemos también el mecanismo policéntrico específico, los cuales suelen tener 4 barras que permitirán que el centro instantáneo de rotación varíe de forma parecida a como lo hace una articulación sana, además de conseguir que durante la flexión la pierna se deslice, evitando tener que alargar la longitud del muslo. Número 9. Prótesis femoral con encaje CAD-CAM, indicada para amputaciones a nivel femoral. El encaje CAD-CAM o de control isquiático tiene como principal objetivo la estabilización medio-lateral. Desde una perspectiva cenital tiene forma ovoidea, siendo el diámetro sagital más largo, aunque no existe soporte isquiático. Este es contenido para la parte posterior por el encaje, evitando su rotación. Por el borde lateral la prótesis envuelve al trocante mayor y este mecanismo envolvente proporciona más estabilidad para tolerar la fuerza de fricción. La suspensión habitual en esta prótesis de este tipo de ventosa o succión se encuentra en un orificio por el cual mediante una válvula se extrae el aire residual una vez introducido el muñón. No obstante, existen otros tipos de suspensión. En caso de muñones cortos y regulares se utiliza un sistema de suspensión de tipo bandolera, pasando un tirante por encima del hombro. En caso de necesitar ayuda para controlar la rotación de la prótesis durante la bipedestación, se usa el cinturón silesiano, el cinturón del cual se sujeta por un lado a la cara lateral proximal del encaje en el trocánter, rodeando la pelvis y uniendo por el otro lado la pared superanterior del encaje. Para conseguir una buena suspensión y control rotacional se usa el cinturón de suspensión elástico total, realizado con neopreno que rodea la parte proximal de la prótesis y se extiende hacia la cintura. Cinturón pélvico que presenta 2 barras con eje móvil entre las mismas que permite realizar los movimientos de abducción y aducción de cadera. La barra superior se fija en una banda metálica que se desplaza dentro del cinturón y la inferior se fija en la pared lateral del encaje. El resto de los componentes de la prótesis son iguales a los comentados en el punto número 8. Número 10. Prótesis femoral con encaje cuadrangular. La sección
transversal de este tipo de prótesis es cuadrilateral, siendo mayor su diámetro en el plano frontal que en el sagital. Los 4 lados del encaje no son rectos, sino que presionan ciertas zonas de tejido blando y liberan la zona más sensible. La pared medial discurre en 1,5 centímetros por debajo del periné, uniéndose con la pared posterior a la mitad de la altura. En los 2 de 3 de longitud total de la pared posterior empieza a ascender protegiendo el trocánter y bajando otra vez en la parte anterior. El apoyo se realiza en la tuberosidad isquiática y con la musculatura glútea, y los sistemas de suspensión son los mismos que los comentados anteriormente. Número 11. Prótesis para la desarticulación de cadera y hemipelvectomía. Se utilizan cuando se debe reemplazar el miembro inferior a nivel de la cadera o bien cuando el muñón femoral es muy corto. Hay dos tipos de prótesis para este tipo de amputación. Número 1. La prótesis convencional, indicado para pacientes obesos y personas mayores. El encaje se realiza con un termoplástico o cuero reforzado con bandas metálicas que se extienden desde la línea media anterior a la media posterior y hasta la cresta ilíaca, no por encima. El paciente se apoya en la parte de la tuberosidad isquiática y la parte lateral de la pelvis mediante una almohadilla. La suspensión se consigue mediante un cinturón ancho o cinchas que pasan por el lado contralateral de la pelvis. Y la número 2, la prótesis canadiense. Es una de las más utilizadas. Su encaje se conforma sobre las prominencias óseas, sobre todo en la zona posterior y en la apófisis espinosa de las vértebras, y se extiende alrededor de las hemipelvis del lado amputado. El apoyo se encuentra en la tuberosidad isquiática y el resto de la musculatura glútea del lado amputado. El sistema de suspensión se consigue mediante el sistema de contacto toral y por el anclaje del encaje sobre el muñón y sobre las crestas ilíacas también. En el caso de la hemipelvectomía, el encaje cubre la cavidad abdominal distribuyendo el peso sobre su superficie. El borde superior llega a la altura de la 10ª costilla. El apoyo se consigue con la tuberosidad isquiática del lado normal y en los tejidos blandos del lado amputado. El resto de los mecanismos son iguales. Y número 12, la prótesis tibial exoesquelética PTB, PTS y KBM. Se utilizan para reemplazar el segmento del miembro inferior ausente desde el nivel transtibial. No son las más frecuentes, ya que se utilizan habitualmente las endoesqueléticas, pero algunas personas prefieren utilizarlas. En este caso, la prótesis cuenta con un encaje y un pres protésico con piezas de tobillo. La diferencia de estas prótesis exoesqueléticas con sus homólogas endoesqueléticas es que no cuentan con un segmento intermedio de unión entre encaje y el pie, sino que este se atornilla directamente con la pieza de tobillo de madera. Además, externamente la prótesis exoesquelética no lleva funda, siendo su acabado de plástico laminado. Número 13. Prótesis exoesquelética para desarticulación de rodilla. Se utiliza habitualmente para reemplazar la ausencia del miembro inferior a nivel de la articulación de rodilla. La diferencia con su homóloga endoesquelética radica, al igual que en la anterior, en que no presenta un segmento intermedio de unión entre encaje con el pie, sino que también un componente denominado prefabricado, rodilla-pantorrilla. Este sistema, fabricado normalmente en madera, reproduce la mecánica de la articulación y se une en su parte superior con el encaje en la articulación inferior con el pie protésico prefabricado. Y número 14, siendo esta la última, la prótesis femoral exoesquelética con encaje cuadrangular. Se utiliza para reemplazar la ausencia del miembro inferior a nivel del muslo, por encima de la rodilla. La prótesis exoesquelética se diferencia con la endoesquelética en que no cuenta con un segmento intermedio, sino que al igual que en la prótesis exoesquelética para desarticulación de rodilla, lleva un prefabricado de rodilla-pantorrilla y un pie protésico fabricado. ¿Qué buscamos con un tratamiento rehabilitador en amputación en pacientes del miembro inferior? Bueno, buscamos que el paciente aprenda a caminar con su nueva prótesis como sustitución del miembro ausente, y el éxito en esta etapa dependerá de muchos factores,
como la edad, su nivel de energía, la motivación. Además, uno de los factores más importantes es la ayuda que le brindemos nosotros como rehabilitadores y fisioterapeutas en la preparación de un programa de rehabilitación basado en sus necesidades individuales, proporcionándole totalmente confianza, poniéndonos en su lugar, ayudándolos a que el tratamiento sea totalmente beneficioso. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Mejorar la independencia en el paciente, obtener una pronta bipedestación, mejorar y restablecer el equilibrio, restablecer la propiocepción, iniciar la deambulación, mejorar el trofismo del muñón, indicarle al paciente sobre los cuidados que debe tener en el hogar para que aprenda a colocarse y quitarse correctamente la prótesis, con instrucciones para aumentar progresivamente la tolerancia al uso de la prótesis. Complicaciones de muñones. El dolor es un síntoma que se presenta inmediatamente después de la cirugía para que su médico le recetara analgésicos con el paso de los días. El dolor disminuirá. Si esto no pasa, deberá acudir a su médico para destacar el dolor del miembro fantasma. El dolor del miembro fantasma se presenta en amputaciones proximales y se estima que es más frecuente en pacientes que presentan dolor en las extremidades antes de la amputación. La infección es una de las complicaciones más comunes en pacientes amputados. Es la infección del muñón. La carencia de cuidados de la herida es la principal causa de una infección. La infección más peligrosa es la gangrena gaseosa, y para evitar complicaciones se realiza un lavado quirúrgico donde con mucho cuidado retiran el tejido infectado y recetan un tratamiento farmacológico. La mala cicatrización con retracción de los bordes de la herida. Este tipo de complicación es común observada en pacientes con problemas vasculares o diabéticos, en los cuales es primordial escoger adecuadamente el nivel de la amputación. Se debe tener énfasis en el estado nutricional del paciente, debido a que una correcta alimentación es el pilar para una cicatrización exitosa. La complicación tardía. En contractura en flexión es cuando la fibra de los músculos aumenta, es donde su tensión aumenta y estas se acortan, provocando contractura. En el caso del paciente amputado inactivo, al pasar mucho tiempo sentado, favorece que los músculos flexores de cadera mantengan esa posición. Es vital que acuda a rehabilitación y aprenda las posturas favorecedoras, además de realizar estiramientos y ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura. Los osteofitos, que son de crecimiento óseo y callosidades en la parte final del hueso, que fue seccionado, estos pueden deformar el muñón y complicar la protetización. Los neuromas, que es la complicación que afecta a las fibras nerviosas seccionadas, se genera un engrosamiento de la capa protectora de las fibras nerviosas, provocando en casos extremos la formación de una bola que al tacto se siente como una canica cuando se palpa y surge dolor. Las causas. La mayoría de las personas sufren de la pérdida de cualquiera de los miembros, inferiores o superiores. Esta persona tiene más de 65 años. La razón fundamental de este hecho es que, si en términos generales son los traumatismos, accidentes de coche, por ejemplo, la principal causa de amputación es en las personas mayores, son más frecuentes las enfermedades que pueden llevar a la amputación de un miembro concretamente, como las enfermedades diabéticas, cardiovasculares, arteriosclerosis, obesidad mórbida en las personas obesas, que confluyen en las dos anteriores, o enfermedades vasculares periféricas. Tratamiento preoperatorio. Ejercicios generales. Entre los ejercicios que podemos trabajar antes de la operación encontramos ejercicios de fortalecimiento muscular, ejercicios de flexibilización y mantenimiento del ron articular, entrenamiento neurológico y de la propiocepción para compensar la pérdida postoperatoria, ejercicios de respiración, limpieza bronquial y maniobra física para recuperar el síndrome restrictivo, técnicas de expansión pulmonar y trabajo de los músculos respiratorios, educación de los padres sobre la importancia y los beneficios de la fisioterapia, ejercicios de control voluntario de la respiración, ejercicios de respiración abdominal y expansión costal, técnicas de aclaramiento mucociliar, drenaje autógeno, técnicas de aumento de flujo respiratorio, fortalecimiento de la musculatura de los miembros superiores e inferiores, ejercicios aeróbicos en cicloergómetro y controlado con pulsioximétrico. El apoyo psicológico en cirugía pulmonar y cardíaca. Esta preparación es para orientar y mantener la función pulmonar. Las complicaciones respiratorias están a causa más comunes de la morbilidad y mortalidad tras una cirugía cardíaca, y los estudios sugieren que, aunque sea por causa multifactorial, esta mortalidad puede reducirse mediante el entrenamiento de la musculatura respiratoria. Tratamiento postoperatorio. Cada día existen nuevas evidencias científicas que demuestran que el proceso más importante de una intervención quirúrgica para reducir al máximo la aparición de secuelas es el postoperatorio. Es lo que se conoce como rehabilitación. La rehabilitación es uno de los campos donde más fuerza tiene la fisioterapia. Después de cada intervención quirúrgica, se desencadena una proliferación de tejido fibroso en respuesta a la propia intervención, que produce una súbita reducción
del movimiento y aumento del dolor. La intervención del fisioterapeuta debe ser lo más precoz en la naturaleza de la intervención que permita. ¿Okay? Los cuidados posturales, los cuidados posturales son apoyar psicológicamente al paciente, mantener sus funciones vitales, prevención de la infección de la herida quirúrgica, hacer una primera valoración general de su estado. Durante todo el postoperatorio inmediato se aplica cuidados básicos de enfermería en donde interviene el fisioterapeuta, donde recordaremos algunos aspectos importantes. La toma y registro de constantes vitales suele ser más frecuente durante los primeros días. Es fundamental establecer un programa de cambios posturales adaptado a la condición del paciente para la prevención de úlceras por presión. Hay que tener especial cuidado durante el aseo para no mojar el apósito que cura la herida quirúrgica. Estimular al paciente para que realice ejercicios respiratorios de expectoración, que haga movilizaciones e intente deambular lo antes posible, si no existe contraindicación clara. Los vendajes compresivos es que el grado de compresión producido por todo el sistema de vendajes durante un periodo de tiempo viene determinado por la compleja interacción entre 4 factores principales, que es la estructura física y las propiedades elastoméricas del vendaje, el tamaño y la forma de la extremidad en la que se aplica, las actitudes y la técnica de las personas que realizan el vendaje y la naturaleza de cualquier actividad física que realiza el paciente. Los vendajes compresivos en el contexto de urgencia se realizan en casos de contusiones más o menos importantes en partes blandas, así como para la herida de cierta extensión y profundidad. Muchas veces se utilizan para lesiones de ligamento leve, amputaciones y edema. Las movilizaciones pasivas, se realizan sobre todo al inicio del tratamiento. Es cuando el paciente acude con problemas articulares y musculares agudos que a veces le impiden realizar ciertos ejercicios. En las movilizaciones pasivas hay que relajarse, dejar el cuerpo que deje la tensión y permitir que el fisioterapeuta nos mueva brazos, piernas o articulaciones. A veces esto nos resulta más que todo complicado de lo que parece, porque nuestro organismo reacciona de manera automática a ciertos giros y torsiones, pero hay que tratar de controlarlo y colaborar. Ejercicios generales. La etapa inicial. En la primera etapa de proceso de recuperación, es necesario realizar ejercicios simples que no requieren un gran esfuerzo y que sirven principalmente para comenzar a realizar movimientos y que los huesos, ligamentos, músculo y cartílago y terminales nerviosas y las estructuras generales no permanezcan rígidas y comiencen a acostumbrarse al movimiento y a adaptarse y acostumbrarse a las funciones normales. La etapa intermedia, durante esta etapa los ejercicios son más complicados e implican mayor esfuerzo y movimiento mucho más complejo, pues la prioridad es ganar todavía más fuerza, flexibilidad y resistencia, para que el paciente pueda posteriormente realizar las actividades cotidianas que solía hacer antes de la intervención. La etapa final o avanzada. Durante esta etapa la prioridad es recuperar la potencia y precisión de la fuerza de los movimientos, además de incrementar la flexibilidad, la resistencia y la estructura. De ser posible, por lo que los ejercicios en esta etapa son mucho más demandantes, complejos e incluso se pueden utilizar aparatos de ejercicios para su realización. Algunos de los ejercicios, por ejemplo, implican pararse en una sola pierna, la pierna operada, y mantener el equilibrio en estado de puntilla unos 4 segundos, sin esforzarse demasiado, También se puede utilizar un cajón o escalón para subir y bajar de manera alternada cada pierna, tanto adelante y atrás como de manera lateral. La altura del escalón o la cantidad de escalones aumenta. Estos dos ejercicios se recomiendan, por supuesto, en caso de lesiones en pierna o cadera, para brazos, piernas, espalda y cadera. Se recomienda ejercicios contra la pared, ya sea flexión y estiramiento de extremidades contra la pared o movimiento de tronco y cadera. Ejercicio respiratorio. Se debe tomar las siguientes medidas. Siéntese derecho. Puede ayudar a sentarse en el borde de la cama con los pies balanceándose a los lados. Contenga la respiración durante unos 2 o 5 segundos. Exhale suavemente y lentamente a través de la boca. Forme una O con los labios a medida que sople, como apagando las velas de cumpleaños. Repita 10 a 15 veces o tantas como su médico o personal de enfermería le recomiende. El apoyo psicológico es que tras la intervención se facilitan requerimientos analgésicos para aliviar el dolor. A medida que las personas mejoran y se alivian todas sus molestias, se deben aprender una serie de técnicas y formas de autocuidado para su pronta recuperación. Interesante es conocer los recursos que existen en la comunidad, contactar con personas que han padecido el mismo problema. El optimismo mejorar la calidad de vida del paciente para que pueda recuperar su optimismo y su autoestima otra vez. El tratamiento protésico. La rehabilitación debe ser lo más inmediata posible, ya que esta es la fase más importante. Una pronta rehabilitación y un buen tratamiento del muñón está comprobado que tiene una mejor adaptación a la prótesis y por lo tanto una mejor y más fácil reeducación a la marcha. Es importante trabajar el muñón para moldearlo y tener una mejor adaptación a la prótesis. La reducción del edema postquirúrgico, principalmente con vendajes. Estos vendajes se deben mantener hasta el año. Importante realizar ejercicio lo más pronto posible para comenzar con la marcha muy preparados y al mismo tiempo evitar adherencias y retracciones musculares.
El examen físico. Se debe evaluar el muñón en cuanto a la forma. Si es globuloso por exceso de tejido adiposo, se indicará uso de vendaje compresivo, masaje manual y golpeteo del muñón sobre saco de arena. En cuanto a la cicatriz, se precisará la forma y situación. En caso de adherencias, masaje digital para desprenderla. La valoración muscular, si atrofia, ejercicios para mejorar el trofismo. Cuando el paciente tiene buena fuerza muscular, buena configuración del muñón y no presenta complicaciones, se remite a la etapa protésica. Una vez que el paciente recibió la prótesis, necesitará de nuevo el entrenamiento para aprender a funcionar de manera adecuada con ella. El objetivo se dirige a conseguir un patrón de marcha suave y simétrica para lograr el máximo rendimiento energético y una mejor estética. Se puede dividir a 4 fases. En la primera fase va a aprender a colocarse y quitarse correctamente la prótesis para así aumentar progresivamente la tolerancia a su uso. Va a trabajar los ejercicios de equilibrio sobre la prótesis antes de intentar cualquier tipo de marcha, es decir, permanecer en pie, transferir el peso corporal a la prótesis y mantener el equilibrio. Va a mantener patrones estáticos de marcha y postura, realizará una corrección postural frente al espejo y balanceados laterales y anteroposteriores. En la segunda fase van a hacer patrones dinámicos de la marcha y posturas entre paralelas. Va a hacer entrenamiento de la marcha entre paralelas con prótesis rehabilitadora. Va a corregir la postura frente al espejo, entrenar el uso de ayuda ortopédica para la marcha, utilización y destreza en el manejo de bastones y corregir fases de la marcha. En la tercera fase, patrones dinámicos de la marcha y postura fuera de las paralelas, en planos irregulares, marcha en zigzag, marcha lateral y marcha sobre huellas. Training de marcha por terrenos planos con incremento progresivo de distancia y disminución paulatina del uso de ayuda ortopédica para la marcha. Y en la cuarta fase, patrones dinámicos en la marcha y postura fuera de las paralelas por terrenos irregulares. Marcha por terrenos irregulares, marchas con braceo, marcha con obstáculos, elevación y descenso de escaleras, subir y bajar escaleras y planos inclinados, y además enseñar a levantarse después de las caídas, primero en colchoneta y después del suelo. Características del muñón ideal. Debe tener una forma cónica o semicónica, presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni demasiado laxa. Las extremidades óseas deben estar suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso, debe tener una buena movilidad y suficiencia fuerza de palanca, conservar los arcos articulares para la articulación proximal, poseer suficiente irrigación sanguínea para que no exista cianosis, hiperemia ni edema. El nervio principal debe estar cortado por encima del nivel de la amputación para evitar neuromas superficiales y doloroso. El muñón no debe ser doloroso y la cicatriz debe ser correcta y en un lugar adecuado. El vendaje. Ante un muñón edematoso, lo primero a realizar será reducir el edema. Mediante un vendaje adecuado elástico distal a proximal y de comprensión decreciente, es decir, que la presión disminuya gradualmente de distal a proximal y sin mucha presión, ya que puede provocar más edema en el extremo distal del muñón, ni con poca presión, puesto que no hará el efecto deseado y no se mantendrán en su sitio. El vendaje se podrá retirar para las movilizaciones. Este vendaje, además de ayudar a reducir el edema, estimula el metabolismo del muñón y lo modera. Es importante que el propio paciente y sus familiares aprendan a realizarlo, ya que debe cambiarse 3 o 4 veces al día. El vendaje es importante para tener un control del edema, ya que una extremidad residual que tenga un edema excesivo puede afectar a la cicatrización y además causarle dolor. El vendaje blando. En la actualidad hay 2 tipos de vendajes blandos, las vendas elásticas y los reductores del muñón elástico. Las ventajas de esto es que son muy baratos, son ligeros y de uso inmediato, se lavan con facilidad, pero las desventajas son: no hay un buen control del edema, puede moverse y formar un torniquete, se pueden comprar reductores de muñón nuevos a medida que la extremidad residual disminuye de tamaño, y los reductores de muñón no se pueden usar a menos que se haya retirado las suturas y además haya completado la cicatrización primaria. Se puede aplicar sobre el vendaje posquirúrgico si se tiene cuidado de asegurar una adecuada compresión. Se pone un vendaje sobre la incisión seguido de un apósito de gasa y luego el vendaje compresivo. El vendaje blando está indicado en casos de infección local. Algunos cirujanos prefieren diferir el uso del vendaje elástico hasta que la incisión haya cicatrizado y se hayan retirado las suturas. Dejar la extremidad residual sin un vendaje compresivo permite que se forme un edema postoperatorio, el cual resulta muy incómodo e interfiere en la circulación. En la colocación,
El muñón ha de estar continuamente vendado y como mínimo el vendaje se retirará 3 veces al día, aproximadamente cada 6 a 8 horas, y se realiza un masaje del muñón durante 15 minutos. Una vez acabado, se volverá a vendar inmediatamente. En ningún caso el vendaje ha de permanecer más de 2 horas en el mismo sitio. En caso de palpitaciones se debe retirar el vendaje y colocar uno nuevo. Se recomienda continuar vendando el muñón hasta el cabo de un año de llevar la prótesis definitiva, durante la noche o en los momentos en los que no se lleve colocada la prótesis. La parte más tensada del vendaje siempre será situada al final del muñón y el vendaje ha de recurrir completamente el muñón, no debe quedar nada por fuera. Vendaje en forma de espiga. La colocación de la venda será una primera vuelta circular sin ajustar a la venda, algunos centímetros por encima de la herida. Esto no sirve para comprimir, sino para que la venda se sostenga. Luego, estirar la venda de tal modo que los rectángulos marcados se conviertan en cuadrados y envolver un lado de la parte baja del muñón. Después, subir y sin estirar la venda, hacer una media vuelta sobre la aplicación circular. A continuación, volver a estirar la venda y envolver el otro lado de la parte baja del muñón. Subir, hacer una media vuelta sin ajustar y volver a pasar estirando la venda sobre las dos primeras aplicaciones. Finalizado el vendaje del extremo, se continúa hacia la parte proximal del muñón mediante 2 vueltas, es decir, cubriendo la venda inferior con la mitad del cuadrado marcado. El masaje terapéutico. El masaje terapéutico también es muy beneficioso para estimular, relajar y activar la circulación del muñón. A la vez, eso favorece el retorno venoso. Primero se podría empezar por la movilización de la cicatriz, movimientos suaves alrededor de la cicatriz. Esto ayudará a evitar adherencias. Con la yema de los dedos, de forma suave y continua, percutir recorriendo del muñón con ambas manos y presionando suavemente y recorriendo desde el final hasta el inicio del muñón. Para la valoración de la cicatriz, la escala de Vancouver va a valorar los siguientes ítems y puntuaciones. Valores normales igual a 0. La pigmentación que va de 0 a 3 respecto a piel normal, siendo 1 hipopigmentada y 3 hiperpigmentada. La vascularización de 0 a 3, siendo 3 una cicatriz muy vascularizada, purpúrica. La flexibilidad o consistencia de 0 a 5, siendo 4 una cicatriz ya dura y 5 una cicatriz que produce restricciones y dificulta la movilidad. La altura de 0 a 3, que es 0 plana, 1 menor a 2 milímetros, 2 de 2 a 5 milímetros y 3 de 5 milímetros. Con estas puntuaciones se obtendrá una puntuación del 0 al 14, siendo 0 una cicatriz normal y 14 una cicatriz claramente patológica. Las adherencias son bandas de tejido similar al tejido cicatricial que se forma entre dos superficies dentro del organismo y hacen que éstas se peguen. Las adherencias pueden volverse más grandes o más rígidas con el tiempo. Se pueden presentar problemas si las adherencias hacen que un órgano o parte del cuerpo se retuerza, se salga de su posición o no pueda moverse de manera normal. Las causas. Con el movimiento del cuerpo, los órganos internos como los intestinos o el útero pueden normalmente desplazarse o deslizarse entre sí. Esto es porque los tejidos y órganos en su cavidad abdominal tienen superficies lisas y resbalosas. Una inflamación, es decir, hinchazón, una cirugía o una lesión pueden hacer que se formen adherencias e impedir este movimiento. Las adherencias pueden desarrollarse casi en cualquier parte del cuerpo. El masaje. En una cicatriz reciente hay que comenzar suavemente, empezando contracciones, generando el menor molestia posible. No debe ser muy doloroso, puedes empezar suave, aplicando algo de crema. Conforme la cicatriz se vaya soltando, hay que profundizar el ejercicio. Es importante trabajar más en las zonas que estén más adheridas, que es donde más pegada está la piel y donde hay una mayor necesidad de liberar la cicatriz. Además de los beneficios estéticos, este ejercicio nos va a ayudar a movilizar las articulaciones, ya que al liberarse los tejidos, los movimientos también mejoran. Las características: siempre contrariando los tejidos, ligeramente molesto, pero no puede doler mucho. En cicatrices recientes se debe usar crema. Conforme avancemos en el ejercicio, lo podemos realizar sin crema. Debe durar entre 2 y 5 minutos. Puede realizarse diariamente. Este automasaje para trabajar la cicatriz busca ayudar a soltar la cicatriz y que no se adhiera al plano inferior. Por eso hay que realizar un masaje contrariando la cicatriz. Situamos un dedo en la parte de arriba de la cicatriz a la derecha y ponemos otro dedo en la parte de abajo a la izquierda. La idea es presionar un dedo que vaya contra el otro, pero no de frente, sino uno más arriba y otro más abajo. Este movimiento ha de realizarse por todo el recorrido de la cicatriz, arriba y abajo, en esta dirección y en la opuesta.
La valoración muscular. Para esto se realizan pruebas musculares de manera concéntrica, excéntrica e isométrica, realizando una escala de fuerza universal donde 0 es ausencia de contracción muscular visible, 1 es contracción muscular visible con movimiento mínimo o sin él, 2 es movimiento del miembro pero no contra la gravedad, 3 es movimiento contra la gravedad pero sin resistencia, 4 es movimiento al menos contra cierta resistencia opuestas por el examinador y 5 es fuerza completa. Muchas gracias.